Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a la materia mecánica aplicada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un movimiento muy particular que sirve de puntapié inicial para entender otros movimientos más complejos. Estoy hablando del movimiento rectilíneo uniforme, o más conocido como MRU. Comencemos recordando un poco sobre lo que hablamos el video pasado. En el mismo habíamos dicho que en la naturaleza ocurrían todo tipo de fenómenos, los cuales, a partir de una serie de pasos científicos, podíamos estudiar con el objetivo de poder enunciar o explicar estos fenómenos. Estos enunciados, la mayor parte de las veces, se encuentran plasmados en forma de leyes, al menos en nuestra materia, y estas leyes se encuentran escritas en lenguaje matemático. Por eso, hacemos tanto hincapié en este tipo de materias en el uso de la matemática, no porque nuestro objetivo principal sea hacer cuentas, sino porque es la forma en la que buscaremos entender el mundo. Y justamente eso es lo que vamos a comenzar a hacer hoy. Veremos cómo podemos empezar a describir el mundo utilizando las matemáticas, en particular en el campo de la cinemática, la ciencia del movimiento. Supongamos que tenemos un cuerpo que se mueve sobre una línea recta. La primera pregunta que nos haremos es ¿cómo podemos medir la posición del cuerpo? Bueno, primero tomaremos un punto de referencia, es decir, un punto a partir del cual definiremos un sistema de coordenadas, que dadas las características de este movimiento, en nuestro caso alcanza con que sea solo un eje. Luego le asignamos a este sistema una escala, para que los números que aparecen en este eje representen alguna característica medible de la vida real. En mi caso, elegí representar las posiciones en metros, aunque sepan que la unidad más correcta dependerá de cada movimiento. Luego, para indicar la posición del cuerpo, solo basta con relacionar dicha posición con algún valor de nuestro eje. Por ejemplo, un movimiento que ocurre desde la posición A hasta la posición B. Significa que el móvil se mueve desde el metro -2 hasta el metro 3 de nuestro eje de coordenadas. Entonces diremos formalmente que la posición A del móvil, que escribimos x sub A, es igual a -2 metros, y que la posición B del móvil, que escribimos x sub B, es igual a 3 metros. Luego queremos averiguar la distancia que recorre el cuerpo desde la posición A hasta la posición B. Este valor lo escribimos delta x a b. Esto representa la cantidad de metros que se mueve el cuerpo desde una posición a otra. Esto lo calcularemos restando las dos posiciones, siempre ubicando primero aquella que suceda más adelante en el tiempo. Como nuestro cuerpo se mueve desde A hacia B, la posición que sucede más adelante en el tiempo es la posición B, y por eso igualamos nuestra distancia a la resta de la posición B menos la posición A. Si nuestro cuerpo hubiera ido desde B hacia A, la resta nos hubiera quedado invertida. Luego reemplazamos los valores, calculamos y vemos que el resultado coincide con lo observado. Pueden contar ustedes mismos que desde la posición A hasta la posición B hay que avanzar 5 rayas en nuestro eje de posiciones. Finalmente, a esta distancia entre dos puntos la conocemos en física como desplazamiento. Les recomiendo anotar esta fórmula para continuar con el video. Una vez que sabemos cómo medir todas las posiciones de nuestro movimiento, vayamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo medir el tiempo? Bien, a diferencia de la posición, en la cual sabemos que el cuerpo puede moverse hacia adelante y hacia atrás en cualquier momento, con el tiempo pasa algo distinto. El tiempo siempre avanza. Desde el primer segundo en el que comenzamos este video, sabemos que el tiempo no ha dejado de transcurrir. Por ese motivo, sería confuso ubicar un eje de tiempo en nuestro movimiento, ya que el tiempo no representa una magnitud que podamos observar a simple vista. Lo que sí es que ese eje existe, pero como dijimos anteriormente, no podemos verlo, y siempre nos movemos hacia adelante en el mismo. Por eso, solo tenemos que indicar en qué instante del paso del tiempo nuestro móvil se encuentra en cada posición. A este fenómeno lo llamamos instante. Diremos que el instante en el cual nuestro móvil pasa por la posición A, es decir, el instante A, es el segundo 5, y que el instante en el cual el móvil pasa por la posición B, es decir, el instante B, es el segundo 9. Luego lo escribimos de la siguiente manera. Para calcular el tiempo que ha transcurrido entre estos dos instantes, que escribiremos delta t a b, restamos los dos instantes, siempre con el más reciente primero, al igual que con la posición. Y luego de reemplazar, nos queda que el mismo es de 4 segundos. Fíjense que este 4S no representa el segundo 4 que ocurrió antes del segundo 5, sino que representa la duración de 4 segundos que hay entre el instante A y B. Por eso es importante distinguir entre instantes y duraciones, ya que como ambos se escriben igual es fácil confundirse.
Por eso siempre deben pensar si estamos hablando de un momento o de una duración, y a esta duración la llamamos en física intervalo de tiempo. Nuevamente les recomiendo anotar esta fórmula. Entonces, nuestro ejemplo consiste en un movimiento que va del punto A al punto B. Dicho movimiento transcurre entre el segundo 5 y el segundo 9 de nuestra línea de tiempo, es decir, dura 4 segundos, y ocurre desde la posición menos 2 metros hasta el metro 3, lo que significa que el móvil avanza una distancia de 5 metros. Veamos ahora qué ocurre si dividimos de esta forma estos dos resultados. Vamos a dividir el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, lo que equivale a realizar la siguiente división, que como resultado nos arroja esto. Bueno, por ahora lo llamaremos velocidad, pero solo por ahora. ¿Qué significa velocidad? Para explicarlo, voy a comenzar anotando una tabla. En esta tabla voy a representar posiciones y tiempo, aunque más precisamente instantes. Voy a ubicar nuestro instante A y el instante B, y además algunos instantes intermedios. Luego voy a ubicar las posiciones que le corresponden a los instantes A y B, las mismas que dijimos anteriormente. Sabemos que el tiempo que transcurre entre A y B es de 4 segundos, y que la distancia entre estos dos puntos es de 5 metros. De ahí el resultado de nuestra división, que partía de la siguiente operación. Agarremos nuestro eje de longitudes. Visualicemos mejor las posiciones A y B. Al realizar la división 5 metros entre 4 segundos, es como si agarráramos nuestro tramo de 5 metros y lo partiéramos en 4 partes iguales. Y luego de eso, ¿sobre qué números quedarían estas marcas? Bueno, podrán comprobar fácilmente que son los siguientes. Es decir, podemos ver fácilmente que entre cada instante de tiempo hay un segundo de diferencia y que entre cada posición hay una distancia de 1,25 metros. Esto podría significar que por cada segundo transcurrido, nuestro objeto avanza una distancia de 1,25 metros. Capaz es esto lo que quiere decirnos el resultado de nuestra división, que el móvil avanza esta distancia por cada segundo. Oye, despacio, cerebrito. Pero alto, podría no ser así. Se darán cuenta que la única forma de llegar desde el punto A hacia el punto B no es la que planteamos antes. También podría haber pasado algo como lo siguiente. Si observamos el movimiento de estas dos situaciones, presten atención a lo que ocurre. ¿Pudieron notar lo que sucedió? Veámoslo de nuevo. Noten que ambos cuerpos parten del mismo lugar al mismo tiempo y llegan al mismo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, lo que ocurre a lo largo del movimiento es totalmente distinto. Véanlo. En base a esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bien, si recordamos nuestro número curioso, el que dice que un móvil recorre 1,25 metros por cada segundo transcurrido, y lo comparamos con nuestros dos ejemplos, podemos ver que en el primer ejemplo es válida esta idea de que por cada segundo transcurrido, nuestro móvil recorre 1,25 metros. Esto significa que la división delta x entre delta t, que nos arrojó el siguiente resultado, al cual le asignamos el nombre de velocidad, parecería ser una operación correcta para este tipo de movimientos, los cuales diremos que tienen velocidad constante. Ahora bien, para los movimientos en donde esto no ocurre, es decir que el móvil no recorre distancias iguales en tiempos iguales, la división delta x entre delta t, que nos daba este resultado, no parecería ser un buen candidato a ser la velocidad de este movimiento. Por lo tanto, esta división es incorrecta para este tipo de movimientos. Por eso decimos que son movimientos con velocidad variada. En resumen, ¿qué es entonces la velocidad? La definiremos, al menos para todos los movimientos en línea recta, como la magnitud que mide cuál es el desplazamiento de un móvil para cada intervalo de tiempo. Es decir, que si un móvil tiene una velocidad de 1,25 metros sobre segundo, esto significa que por cada segundo recorrería 1,25 metros. ¿Y por qué digo recorrería? Bueno, porque no sabemos si esto será así para siempre, es decir, si la velocidad será constante o variada. También sabemos que la división delta x entre delta t solo nos da el valor de la velocidad en movimientos con velocidad constante. ¿Cómo hacemos entonces con los demás?
Veamos algunos detalles sobre los movimientos con velocidad variada. Recordemos una vez más en nuestro ejemplo actual que si dividimos el desplazamiento total entre el intervalo de tiempo en el que este transcurre, obtenemos este resultado. Pero a su vez, si dividimos el movimiento en partes más pequeñas y realizamos las mismas divisiones con cada una de esas partes, obtenemos velocidades distintas para cada intervalo. Es decir, que estudiar nuestro movimiento en tramos más pequeños nos brindó información más precisa acerca del mismo. Piensen que de la misma forma podríamos dividir a su vez estos tramos en otros tramos aún más pequeños y es probable que sigamos encontrando velocidades distintas. Frente a eso, llegamos a estas pequeñas conclusiones. La división delta x entre delta t puede darnos el valor de todas las velocidades si tomamos delta x y delta t muy pequeños. En el caso más general, se utiliza una herramienta matemática denominada cálculo infinitesimal. La misma la aprenderán en años más avanzados, pero les adelanto que sirve para poder dividir ciertos fenómenos en partes muy pequeñitas y a partir de eso poder llegar a resultados excepcionales. Sin embargo, para casos en donde se conoce de antemano cómo varía la velocidad, aplicamos ecuaciones específicas para cada situación, como en el MRV. Bien, pero no nos ocuparemos en este video de los movimientos con velocidad variada, aunque conocer estos detalles será de vital importancia para estudiar los movimientos que siguen. En este video nos estamos ocupando de los movimientos con velocidad constante, y obviamente solo aquellos que son rectilíneos, es decir, que se desarrollan sobre una trayectoria recta. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de MRU. Observemos un movimiento con estas características. Sabemos que para explicarlo matemáticamente, primero debemos ubicar una referencia y junto con ella un eje y una escala para representar las posiciones. Ahora haremos una aclaración importante sobre la velocidad constante que escribiremos con la letra B. Si el cuerpo se mueve en el sentido positivo de nuestro eje, el valor que tendrá B será positivo. Pero si el cuerpo se mueve en el sentido negativo de nuestro eje, el valor de B será negativo. Por ejemplo, menos 1,25 metros sobre segundo. Luego definiremos una posición inicial. Es importante aclarar que por su nombre suele entenderse que esta posición debe ser aquella en la que se originó el movimiento. Sin embargo, esto es erróneo. Piensen que si un astrónomo estudia el movimiento de un satélite que podría acercarse a la Tierra, no es necesario que sepa exactamente la posición en la que comenzó este movimiento para poder estudiarlo, ya que podría haber ocurrido hace varios años y a miles de millones de kilómetros de distancia. La posición inicial solo es una referencia. Luego, también podrían pensar que existe una especie de posición final. Bueno, en caso de existir, estaríamos limitándonos a estudiar nuestro movimiento solamente en 2 puntos. Y eso está muy lejos de nuestro objetivo de entender los fenómenos. Por eso, el hecho de pensar que existe una posición final es un concepto completamente incompleto. Lo que nosotros queremos conocer es cualquier posición del movimiento y junto con ellos el instante en el que el móvil pasa por cada una de estas posiciones. A esta posición cualquiera para un instante cualquiera solemos escribirlo así y se lee posición en función del tiempo. Entonces, nuestro estudio tendrá 3 valores que serán constantes a lo largo del mismo. Estos son la velocidad, la posición inicial y el instante inicial. A este conjunto de valores lo llamamos en física condiciones iniciales. Y luego tenemos 2 valores, la posición general y el tiempo general, que recuerdo que general significa que pueden ser cualesquiera, que diremos que son variables, ya que por cada paso que dé nuestro móvil tendrán un valor distinto. Bien, en esta última parte trataremos de llegar a una expresión que nos permita conocer todas estas posiciones para cada instante. Recordemos las ecuaciones que hemos usado anteriormente. Primero, definimos el desplazamiento, como la diferencia entre 2 posiciones. Luego, el intervalo de tiempo, como la diferencia entre 2 instantes. Y finalmente, la velocidad, que en situaciones de velocidad constante podemos entender a la misma como la relación, es decir la división, entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Ahora juguemos un poco con estas cuentas, van a ver que no voy a hacer nada complicado. Con respecto al desplazamiento, voy a despejar la posición general, pasando al otro lado la posición inicial en forma de resta.
La segunda ecuación va a quedar tal cual como está. Y la tercera, voy a despejar el desplazamiento, pasando al intervalo de tiempo al otro miembro como una multiplicación. Ahora voy a tratar de juntar estas tres expresiones. Como la tercera expresión dice que el desplazamiento equivale a la velocidad por el intervalo de tiempo, voy a sustituir esto en la primera ecuación. Con esto nos queda una cosa así. Por último, voy a sustituir en esta expresión el intervalo de tiempo, por lo que dice nuestra segunda ecuación. Y nos queda finalmente esta expresión, a la cual le daremos el nombre de ecuación horaria. Y la misma es el objetivo central de todo este video. Es decir, si definimos correctamente nuestras condiciones iniciales, podemos utilizar esta ecuación para conocer cualquier posición del móvil para cualquier tiempo. De esto hablamos en el video anterior, de poder predecir fenómenos naturales a partir del potencial que nos brinda el lenguaje matemático. Excelente, ¿no? Bien, para entender mejor todo esto, les comparto un ejercicio a modo de ejemplo, para que puedan aplicar los conceptos que hemos visto recién. Les aclaro que la resolución de este ejercicio la subí en otro video que les voy a dejar al final de este. Les recomiendo que traten de resolverlo por su cuenta antes de ver la resolución. Sin más, vamos con el enunciado. En el kilómetro 84 de una carretera se ubican dos sensores de posición para medir de forma aproximada la velocidad de los vehículos. Los mismos están separados por una distancia de 50 metros. Un automóvil pasa por el primer sensor a las 14 horas y por el siguiente 2 segundos más tarde. Si se supone que la velocidad del móvil es constante y el mismo avanza sobre la carretera, averiguar el valor de dicha velocidad, dónde podría encontrarse el móvil a las 17 horas y a qué hora habrá pasado por el kilómetro 40. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que hayan podido aprender y les mando un enorme abrazo. Hasta la próxima.